Me mudé a la cabaña un jueves nublado. De ese nublado que vuelve todo opaco y plano, como si alguien hubiera drenado el color del cielo. Sin fanfarrias, sin cesta de bienvenida del pueblo. Solo yo, 2 bolsas de viaje y un remolque U-Haul oxidado que apenas pasó las curvas. El agente inmobiliario desapareció después de que se hiciera el pago final, y el dueño anterior ni siquiera dejó una nota. Solo polvo, moho y esa sensación más rara cada vez que miraba por las ventanas traseras hacia los árboles. Aún así, me gustó. Era silencioso. La propiedad daba justo con un tramo viejo del Appalachian Trail. No era parte oficial ya, por lo que averigüé. Pero la cresta se enroscaba por un bosque viejo y espeso, justo más allá de la cerca. Sin vecinos, sin ruido, sin policías. Pensé que era perfecto. Un lugar para desconectarme, resetear. Resultó que había una razón por la que era tan barato. No conocía a nadie en el pueblo hasta el fin de semana. El lugar se llamaba Stag Hollow. Población, calculo, como 200. Mayormente gente mayor. Un puñado de jóvenes que parecían llevar años tratando de irse desde el instituto. Era de esos pueblos con una sola calle, una gasolinera con nevera de cervezas y un café que a la vez hace de oficina postal. La mayoría no me decía nada, solo me miraban, excepto Nolan. Él atendía la tienda de cebos que también hacía de miscelánea. Estaba agarrando unas cosas básicas, huevos, ramen, pilas, cuando por fin habló desde detrás del mostrador. ¿Tú eres el que compró la cabaña por el kilómetro 11? Asentí. Sí, me mudé hace unos días. ¿La conoces? Gruñó. Todo el mundo la conoce. Algo en la forma en que lo dijo me hizo que la piel se me picara. ¿Planeas caminar por ese sendero que está detrás? Preguntó, con la voz baja y serena. Sí, dije. Por eso elegí el lugar. Pensé que estaría bien tenerlo en el patio trasero. Nolan dejó de embolsar mis compras y me miró a los ojos. Si pasas del mojón del kilómetro 11, no te detengas. Y si ves huesos, calaveras sobre todo, dale la vuelta. No los toques, ni siquiera los mires mucho tiempo. Yo me reí un poco. El número. ¿Qué carajo significa eso? Pregunté, intentando tomarlo con ligereza. No respondió. Solo me dio la bolsa y dijo, suerte ahí fuera. La primera semana fue sin incidentes. La casa crujía como si estuviera viva. Las tuberías gemían cuando abría el agua. Y había un sitio junto a la nevera donde el suelo se hundía lo suficiente como para tropezarme cada vez. Pero el bosque era hermoso. Árboles densos, grandes piedras cubiertas de musgo y ese tipo de silencio que se te asienta en el pecho como un largo suspiro. Empecé a caminar todas las mañanas, 1 o 2 horas, siguiendo el sendero detrás de la propiedad hacia más adentro del bosque. Las marcas en los árboles estaban desteñidas y la mitad de los árboles invadían el camino, pero la senda seguía allí, marcada en la tierra como una vena. Pasé el marcador del kilómetro 8 al segundo día. Una tabla vieja clavada a un árbol, apenas legible. Para el final de la semana llegué al marcador del kilómetro 11. Ahí fue cuando las cosas empezaron a sentirse diferentes. No había nada obvio al principio. Nada que te saltara, ni tormentas súbitas, solo quietud. De esa quietud que pesa, como si todo el bosque estuviera esperando algo. Fue también cuando vi los primeros huesos. Era una ardilla, creo. Difícil de decir. El cráneo era pequeño, los dientes todavía intactos. El cuerpo había desaparecido, pero los huesos habían sido dispuestos en un pequeño círculo. El cráneo justo en el centro, deliberado, preciso. Me detuve, me incliné, lo miré un momento. Entonces recordé lo que dijo Nolan. Me levanté y rodeé el círculo. Eso me traqueteó en la cabeza el resto del día. ¿Quién demonios apila huesos de animales en medio del sendero así? Niños, cazadores. Algo en eso se sentía mal, como si estuviera destinado a estar ahí. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía ese pequeño cráneo mirándome. Para la semana siguiente estaban por todas partes. Huesos de pájaro colgados en pequeñas cunas de palos que pendían de las ramas. Una fila de calaveras de mapache alineadas a lo largo de un tronco como si fueran exhibidas y siempre en, o justo, más allá del kilómetro 11. Cuanto más me adentraba, más intrincadas se volvían las muestras, huesos apilados en espirales. A veces había símbolos tallados en la tierra, circulares, dentados, imposibles de distinguir a menos que los miraras justo encima. Me dije que era una especie de arte extraño del bosque, que estaba paranoico. Pero seguí caminando alrededor de ellos. Luego apareció la calavera de ciervo, grande, limpia, sin sangre. Descansaba justo en el centro del sendero, perfectamente colocada, cuernos intactos, ambas cuencas oculares apuntando directamente hacia arriba por el sendero, en mi dirección. Me quedé paralizado. Algo en eso me heló. El instinto me gritó: «No la toques». Pensé en la voz de Nolan, en cómo bajó una octava cuando me advirtió. Pero estaba cansado, sudando, fastidiado. Agarré un palo largo, lo enganché por uno de los agujeros del cuerno y lo empujé fuera del sendero hacia los matorrales. «No hoy», murmuré como si fuera una tarea doméstica. Y fue entonces cuando el bosque se quedó en silencio. No lo noté de inmediato. Ya estaba caminando otra vez, como a 18 o 27 metros por el sendero cuando me di cuenta de que no había pájaros, ni grillos, ni brisa. El único sonido eran mis botas crujiendo hojas secas. Todo lo demás había desaparecido. Me di la vuelta y miré atrás al camino. Ya no podía ver la calavera, pero la sentía, como si algo siguiera mirándome. Esa noche la casa gimió más fuerte de lo habitual. Esos crujidos que suenan como pasos, tablas del suelo flexionándose bajo peso. Al principio lo atribuí al viento. Luego lo oí. Respiración, lenta, húmeda, viniendo de justo debajo de mi cama. Me quedé paralizado. Ni siquiera respiré. Me quedé tendido en la oscuridad. Músculos agarrotados, oídos tensos. La respiración se detuvo. Entonces empezó la risa. Aguda, áspera, como un hombre fingiendo reír. 3 ráfagas cortas. Y luego silencio. No me moví hasta la mañana. Intenté fingir que había sido un sueño. Intenté quitármelo de la cabeza. Me dije que me lo había imaginado. Estrés, aislamiento. Quizá la casa tenía ratones o mapaches o algo. Pasa en cabañas viejas todo el tiempo. Pero cuando abrí la puerta principal a la mañana siguiente, había huellas embarradas en el porche. Descalzas, con forma humana, cada dedo demasiado largo y curvado. Llegaban hasta la puerta y se detenían. La luz del porche se fundió 2 noches después de que apareció la calavera de ciervo. Ni siquiera la había tocado. Simplemente abrí la puerta después del atardecer para revisar un ruido y... ¡pop! Ya no estaba. La bombilla era nueva. Eso no fue lo que me alteró, sin embargo. Fue lo que encontré debajo de ella. Una marca de mano. No era mía. Demasiado grande, demasiado larga, difuminada en el polvo de la puerta como si hubieran presionado con fuerza y despacio. Los dedos se habían arrastrado hacia abajo antes de soltarse. Esa noche cerré todas las ventanas con llave y dormí con el cuchillo de la cocina bajo la almohada. A las 3:12 de la mañana me desperté ahogado por el olor a perro mojado y a cobre. Algo respiraba en la ventana del dormitorio. Respiraciones animales, lentas, con el ocasional jadeo, como si intentara recordar cómo hacerlo. No me atreví a mirar. La cortina era lo bastante fina como para ver movimiento a través de ella, y ya podía distinguir la silueta. Demasiado alto, encorvado, hombros como lanzas. Se quedó ahí unos 20 minutos solo respirando. Después golpeó el cristal una vez y se rió. Yo ya me estaba volviendo loco y lo sabía. No volví al bosque por días. Me quedé dentro, caminando en círculos por la casa, y tenía un martillo al lado cuando me duchaba.
Al cuarto día me convencí de que había pasado, que quizá solo había sido algún, no sé, perro vagabundo brioso jugando conmigo. Racionalizar era más fácil que pensar en la alternativa, así que volví al sendero. A media tarde, soleado, pájaros cantando, bastante normal. Incluso recuerdo sentirme tonto, como si hubiera reaccionado de más. El bosque se veía igual que siempre. Tranquilo, pacífico. Pero luego llegué al sitio. La calavera del ciervo estaba de nuevo exactamente donde había estado la primera vez. Limpia, seca, cuernos intactos, como si nunca la hubiera movido, como si nunca se hubiera ido. La miré largo rato. No la toqué esta vez. Me quedé ahí, el corazón golpeando, esa presión otra vez, como si los árboles se inclinaran, contuvieran el aliento, esperando a ver qué haría. Rodeé la calavera. No dije una palabra. Ni siquiera maldije por lo bajo. Simplemente salí del sendero y crucé la maleza, esquivando las zarzas, y volví a casa rápido. Esa noche me siguió. Empezó con los arañazos, no en las ventanas, no bajo la cama, sino dentro de las paredes. Suaves al principio, como un ratón, luego más profundos, húmedos, como si algo cavara con garras. Al llegar la medianoche, los arañazos se convirtieron en golpes, algo golpeándose contra el yeso. Llamé al sheriff. Mandaron al Deputy Roach. El tipo no tendría más de 25 años. Llegó con una linterna y un bloc de notas vacío. Me preguntó si había estado bebiendo. Le mostré la huella embarrada aún marcada en la puerta principal. Él la miró entrecerrando los ojos. Dijo que parecía solo una mancha. Le pregunté si se parecía a la huella de un mapache. Dijo que debería comprarme un perro. Se fue después de eso. No dormí. Me quedé en el sofá con una linterna y mi martillo, saltando con cada gemido y crujido de la casa. Alrededor de las 3 de la mañana, la luz parpadeó y mi linterna se atenuó. No se apagó. Solo bajó como si las pilas se drenaran lentamente. Entonces lo vi por la ventana trasera. Estaba en el borde del bosque a plena luz de luna, brazos colgando, los hombros más altos que la cabeza. La cara era larga, demasiado larga. Una máscara estirada de piel tirante sobre algo que no era un cráneo. Ya no. La boca colgaba como si nunca hubiera aprendido a cerrarla. Levantó un dedo, una larga uña negra, y me señaló. No me moví. No podía. Entonces sonrió. No como un humano. Ni siquiera como un perro. Algo que había visto una sonrisa una vez y trató de imitarla. Fue entonces cuando el aullido empezó otra vez. Alto, retorcido, en coro. No uno, sino una docena de voces superpuestas, repitiéndose por el bosque como una sirena hecha de dientes. Dejé caer el martillo. Corrí al baño, cerré la puerta, me metí en la bañera y lloré. Cuando llegó la mañana salí. El porche estaba cubierto de cráneos, no solo de animales, mezclados, ardillas, zorros, un cervatillo. Algunos aún estaban húmedos. Uno estaba chamuscado. Otro tenía un trozo de piel pegado. Los habían dispuesto en una espiral que conducía al escalón principal como un mensaje, una cuenta regresiva. Llamé a Nolan. Ni siquiera esperé a decir hola. Solo. Hubo una pausa en el otro extremo. Entonces suspiró. ¿Moviste los huesos? Asentí como si pudiera verme. Una vez con un palo, la segunda vez sí. Sí, los arrojé. Otra pausa. Tienes que alimentarlo. No supe qué significaba eso. Al principio no. Ahora le debes algo, dijo. Alteraste el camino. Rompiste el orden. Eso significa que te vio. Y cuando te ven, te quieren. ¿Qué es? No respondió. Solo dijo, ven a la tienda. Te diré qué hacer. El viaje al pueblo se me hizo eterno. Los árboles pasaban borrosos y no dejaba de ver movimiento en el espejo retrovisor. No eran coches, ni animales. Algo corría a mi lado justo fuera del encuadre. Cuando aparqué en el lote de grava detrás de la tienda de Nolan, él ya estaba afuera, fumando.
paseando de un lado a otro. Me entregó una bolsa de supermercado, lisa y húmeda. Dentro había brochetas crudas, sangrantes. Vas a caminar 10 minutos por el sendero al atardecer. Coloca esto en la tierra. No digas ni una palabra. No mires atrás. No importa lo que oigas, sientas o creas ver. Caminas a casa, cierras con llave y esperas. ¿Eso es todo?, pregunté, agarrando la bolsa como si me fuera a morder. Esa es tu disculpa, dijo. No arreglará lo que hiciste, pero quizá te compre algo de tiempo. Esperé hasta la puesta de sol. El bosque estaba más frío de lo habitual, muerto de silencio, sin insectos, sin pájaros. Incluso el viento se sentía amortiguado. Pasé el marcador 11 y seguí. 10 minutos después me detuve en un claro a un lado del sendero. Dejé las brochetas en el suelo y retrocedí despacio. Entonces la oí respirar rápido, hambrienta, húmeda, seguida por algo pesado que estrellaba la maleza. Luego una risa. Empezó justo detrás de mí y se multiplicó. Risas desde todas las direcciones. Risitas carrasposas y ahogadas que me dolían los dientes. Caminé más rápido y luego eché a correr. Los sonidos me siguieron. Algo golpeó la maleza a mi lado marcando el paso. Lo sentía, aliento caliente en la nuca. Ramitas se quebraban a pulgadas de mis talones. Pero no miré, ni una sola vez. Cuando salí del arbolado y llegué al porche, giré la manija, cerré de golpe la puerta y la aseguré. Algo golpeó la madera con tal fuerza que tiró los cuadros de las paredes. No paró durante horas. No dormí esa noche. Me senté junto a la ventana delantera con el martillo otra vez, mirando, esperando. Cerca del amanecer el bosque se aquietó, y entonces algo pisó el porche. No la criatura. Un cráneo. Solo uno colocado con cuidado en el centro del felpudo. Pero este tenía un nombre tallado. El mío. El cráneo con mi nombre grabado no sangraba, pero juro que aún olía a hierro. Estaba fresco, no reseco como los demás del cementerio de huesos. Las letras estaban profundas. John, áspero y dentado, como si lo hubiera hecho algo con garras en vez de dedos. Lo dejé en el porche y conduje al pueblo como un condenado, pasando 2 semáforos en rojo y casi derrapando en la grava al pie de la colina. No paré en mis lugares de siempre. Ni siquiera miré la gasolinera. Fui directo a Nolan. Cuando abrió la puerta y me vio, no pareció sorprendido. Ni siquiera preguntó. «Te dieron un cráneo con nombre, ¿no?». Asentí, la mandíbula tensa, los nudillos blancos en el volante. «Eso significa que te llevan la cuenta. Estás marcado ahora. Eso ya no es una advertencia. Es una cuenta regresiva. Hay un término que usa la gente aquí. Los Hollow Ones. No los llaman skinwalkers, ni wendigos, ni demonios. Solo Hollow Ones. Porque esos son recipientes vacíos para algo que no pertenece a este mundo. Cosas que se deslizan cuando el velo se adelgaza. Espíritus antiguos del bosque que se volvieron ferales. O tal vez algo más antiguo que los espíritus. Sean lo que sean, coleccionan. No por comida, no por trofeos, solo coleccionan cráneos, huesos, nombres, almas quizá. Nolan me dijo que aparecen desde hace siglos, usualmente cuando alguien rompe la regla, a veces un senderista, a veces un cazador, a veces, como ahora, un estúpido trasplantado de la ciudad que cree haber encontrado paz en un lugar que no lo quiere. Los Hollow Ones no siempre vienen en número, pero cuando lo hacen significa que se preparan para una cosecha. Y yo les abrí la maldita puerta. Esa noche el pueblo sostuvo una reunión en el diner. No se anunció. Nadie pegó carteles. La gente simplemente supo que tenía que ir. Seríamos unas 2 docenas en total. Hombres con rifles. Mujeres con revólveres metidos en los abrigos. Incluso el cura estaba allí sujetando una caja de cartuchos y una botella de agua bendita como si ambas fueran igualmente sagradas. Nolan estuvo al frente de la sala.
La última vez que pasó esto, dijo, perdimos a 4 personas. 3 no volvieron, 1 lo hizo, pero no estaba entero. Nadie se marchó. Nadie pidió detalles. Señaló hacia mí. Él abrió la puerta, pero todos vamos a pagar por ello. La sala no discutió. Empezaron a repartir armas. Me dieron una escopeta recortada calibre 12 y una cartuchera con cartuchos, cada uno con grabados, cruces, runas, símbolos que no reconocí. Una mujer, Ruth, me dio un porrón y me dijo que bebiera. Sabía a ceniza y quemó todo el camino. Para protección, dijo, y para hacer que les huela mal. ¿Y si no funciona?, pregunté. Entonces gritarás menos cuando te arrastren. Salimos antes del atardecer. El bosque no esperó. A medio camino por el sendero, los pájaros callaron. Luego el viento murió. Y entonces los árboles empezaron a gemir, no por el viento, sino por presión. Como si algo enorme estuviera oprimiendo toda la montaña. Montamos un perímetro cerca del claro pasado el marcador 11. 6 personas formando un anillo. El cura en el centro murmurando sobre un altar improvisado hecho de piedra y hueso. Y entonces lo oímos. Risas. No desde una dirección, desde todas. Agudas, demasiado humanas para ser animales. Demasiado equivocadas para ser humanas. Unas imitaban sollozos pidiendo ayuda. Entonces, las luces se apagaron. Las linternas parpadearon y se fueron. Los faroles se consumieron. La fogata enfrió en un abrir y cerrar de ojos. Estaban aquí. El primero que vimos era alto, fácil 2 metros, flaco como un espantapájaros, con los brazos colgando hasta las rodillas, piel como corteza cenicienta, un cráneo por cara, pero no usado como una máscara. Unido a él, hueso donde deberían ir las mejillas, cavidades vacías que filtraban negro. Ruth disparó primero. El blast destrozó el pecho de la cosa, pero no cayó. Solo gritó, un sonido como un tren chirriando contra el metal, y se lanzó. Hicieron falta 4 personas para hacerlo caer. 2 disparos de escopeta, un hachazo en el cuello y Nolan vaciándole un revólver en la espalda. Se derritió, no como carne, sino como cera de vela goteando en la tierra y siseando mientras desaparecía. Los demás vinieron después, rápidos, ruidosos, cientos de pasos golpeando la maleza, sombras que parpadeaban entre los árboles, reptando, saltando, arrastrando extremidades retorcidas. Algunos corrían a 4 patas, otros caminaban como humanos. Uno se deslizó. Todos tenían caras como porcelana agrietada y mandíbulas demasiado anchas. Peleamos. No fue una guerra, fue supervivencia. Las balas desgarraban los árboles. El cura gritó hasta que algo se lo llevó en medio de la oración. Otro fue arrancado hacia los árboles tan rápido que ni siquiera alcanzó a disparar. Vi a Nolan caer. Una de las criaturas saltó sobre él y le desgarró el hombro con una boca llena de dientes como vidrio. Llegué justo a tiempo para dispararla y sacarla de encima. Sangraba mucho. No pares, dijo. No dejes que te rodeen. Lo arrastré hacia el centro del claro donde había estado el altar, pero ya no quedaba nada, solo piedra hecha añicos y sangre. Alrededor nuestro, los Hollow Ones reían. No era solo una casa. Para ellos era un juego. Nos empujaban, nos herían, nos acorralaban como ganado. Uno a uno, los otros cayeron. Algunos desaparecieron en un parpadeo. Algunos ni siquiera gritaron. Disparé hasta quedarme sin cartuchos. Nolan me entregó el último. Esto no los matará, susurró, pero les hará pensarlo 2 veces. Luego me empujó por la ladera entre los árboles. Rodé por la maleza, la sangre y el barro hasta caer en una zanja. Cuando miré hacia atrás, Nolan estaba de pie, solo, con las manos levantadas, mirando a 3 de ellos que lo rodeaban. Nunca gritó. Simplemente se quedó en silencio hasta que se lo tragaron por completo. Corrí por el bosque, pasé por los cráneos,
Pasé el marcador 7. Pasé mi propio porche. No me detuve hasta llegar a la carretera, hasta alcanzar el coche. No fui a casa. Volví al pueblo, al diner. Éramos 5 los que quedábamos, solo 5. Todos en silencio, sangrando, mirando nuestras manos como si no nos pertenecieran. Alguien tendió un mapa, otro cogió sal. Alguien más empezó a tallar balas nuevas. Volveremos a salir esta noche. Tenemos que hacerlo porque el bosque no solo susurró esta vez. Gritó. No he visto a Nolan desde esa noche. Pero a veces, cuando despierto con sabor a ceniza en la boca y sangre en las plantas de los pies, me pregunto si él logró sobrevivir. Si quizá de algún modo hizo un trato o se convirtió en algo peor. El pueblo está más tranquilo ahora. Menos gente recorre el sendero. Y los que lo hacen conocen la regla. No toques los cráneos, porque los Hollow Ones siguen ahí fuera y siguen coleccionando. No crecí escuchando historias de fantasmas. No crecí creyendo en maldiciones, espíritus del bosque ni en nada que no se pudiera medir o explicar. Mi familia no era supersticiosa. Éramos prácticos. Creíamos en lo que podíamos ver, tocar, cuantificar. Por eso, probablemente, no tomé en serio a Everett cuando me agarró del brazo esa noche. Sus uñas clavadas en mi piel, los ojos vidriosos y abiertos. Si el bosque se queda callado, te detienes. No hables, no corras, no te des la vuelta. Eso fue lo que me dijo. Debería haberle hecho caso. Everett vivía más allá de Blue Ridge, en un rincón de las montañas de Georgia, donde los árboles se sentían más viejos que el tiempo. Su cabaña era de esas que nunca tienen buena señal de teléfono, que nunca reciben el correo directamente y que, de algún modo, siempre huelen a piedra húmeda. Conduje por la tarde para recoger los papeles del testamento que por fin se había decidido a terminar. No estaba muriéndose, pero parecía que se le venía encima. Flaco, pálido, como si algo se lo hubiera vaciado por dentro. No comía. Decía que el bosque había estado demasiado ruidoso y luego demasiado callado. Sea lo que sea que significara eso. Tenía las ventanas cubiertas con periódicos y cinta negra. Había desenchufado la nevera, cubierto todos los espejos y colgado ramilletes de salvia sobre cada marco de puerta. Más que una casa, parecía un búnker para alguien que pensaba que los árboles estaban confabulando en su contra. Cuando le pregunté por las cortinas opacas, solo dijo, «No les gusta que los vigilen». Me reí. El número. Cuando me levanté para irme, Everett no me siguió hasta la puerta. Se adelantó y la bloqueó, aferrándose al marco como si creyera que podía desaparecer si soltaba. «Quédate la noche», dijo. «Te llevo de vuelta al amanecer. Es más seguro así». «Está a 1,5 millas», dije. «Conozco el sendero. Lo he hecho como 100 veces. Llego a casa en menos de 1 hora». Everett se apartó, pero no sin antes sacar algo del bolsillo. Una bolsita de tela pequeña, cerrada con un nudo de cordel rojo. «Toma esto», dijo. «No la abras. No la pierdas». «¿Qué es?» «Sal, huesos, algunos dientes, cosas que no le gustan», me respondió. Se la metí en la chaqueta solo para que se sintiera mejor y prometí mandarle un mensaje cuando llegara al inicio del sendero. No sonrió, ni siquiera saludó con la mano. Se quedó en el porche mientras me alejaba, con la mirada fija en la línea de árboles como si esperara que se moviera. Y durante un rato todo estuvo bien. El sendero era familiar, estrecho, serpenteante, pero claramente marcado. La luz se filtraba entre los árboles en delgados hilos dorados y el aire estaba frío, todavía aferrado a ese frescor de finales de otoño. Llevaba un paso constante, con los auriculares puestos, solo queriendo llegar a casa antes de que mi mamá empezara a llenar mi teléfono de mensajes. Iba como a 400 metros cuando lo noté. El silencio. No el tipo de silencio apacible,
el que te aprieta el estómago antes de que el cerebro reaccione. No había viento, ni crujir bajo los pies. Incluso mis propios pasos sonaban amortiguados. Me detuve, saqué un auricular y me di cuenta de que el bosque no estaba solo callado, estaba muerto. No había pájaros, no había insectos, nada. No sé cuánto tiempo estuve ahí hasta que me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Di un paso adelante. Algo se movió en el rabillo del ojo. Solo árboles. Otro paso. Un crujido bajo, como de madera quejándose, resonó detrás de mí. Algo quejarse bajo su propio peso. Seguí caminando. Entonces lo olí. Algo fétido, denso y dulce, como carne guardada en una bolsa de plástico en un día caliente. Me golpeó la nariz como una bofetada y se quedó en la garganta. Me tapé la boca con la manga, los ojos empezaron a arder. No sé por qué miré a la izquierda. Tal vez instinto, tal vez estupidez. Pero, a través del matorral espeso, justo más allá de la pendiente de la cresta, vi algo plantado entre dos árboles. Al principio pensé que era una persona, un hombre mirándome desde la distancia, pero no se movía, no respiraba. Los brazos eran demasiado largos, las manos colgando lo bastante como para rozar la parte superior de las rodillas. Las piernas estaban dobladas como las de un ciervo, y la piel, lo poco que se alcanzaba a ver, parecía correosa, como estirada de más sobre los huesos. Y la cara, Dios, la cara. Tenía una boca humana, llena de dientes, demasiados dientes, y unos ojos como carbones encendidos que brillaban apenas en la luz que iba cayendo. No reflejaban la luz, la producían. Parpadeé. Había desaparecido. Me reí, más por pánico que por otra cosa, y me obligué a seguir caminando. Me dije que lo había imaginado. Alguna ilusión de las sombras. Mi cerebro jugando trucos. Eso fue lo que me dije. Eso era lo que necesitaba creer. Porque si no, tendría que aceptar que Everett no estaba loco. Que tenía razón. Que había algo en esos bosques que te observa cuando el aire se queda inmóvil. A mitad de camino se me desató el zapato. Me agaché para atarlo. Las manos me temblaban más de lo que me gustaría admitir. Mientras lo hacía, algo crujió entre los árboles adelante. No fue una ramita. Un crujido seco como si algo pesado hubiera pisado una rama sin importarle el ruido. Me congelé. Otro crujido, esta vez más cerca. Me incorporé rápido, apreté el paso y empecé a andar. No a correr, solo a andar. ¿No era eso lo que dijo Everett? No corras. No hables. No mires atrás. Intenté tararear para mantener la calma, pero incluso mi voz sonaba tragada, como si los árboles la escucharan. Entonces la oí cantar, baja, femenina, sin palabras, solo una melodía que llevaba una voz que sonaba casi humana. Pero había algo extraño. Las notas se sostenían demasiado tiempo. Vibraciones donde no debería haberlas. Una voz que parecía ensayada, como si hubiera aprendido la canción observando a la gente cantar, pero que nunca la hubiera intentado hasta ahora. Vino desde detrás de mí. No me di la vuelta. El sonido se movió, rodeándome por la derecha, luego por la izquierda, luego por encima. Me dije que era un eco, solo el sonido rebotando en las rocas o en los acantilados, o lo que fuera. Pero el aire estaba demasiado plano, demasiado denso. Fue entonces cuando sentí el aliento, caliente y rancio, golpeando la nuca como si alguien estuviera a 1 centímetro de mí. Cerré los ojos, di un paso adelante, luego otro. El canto se detuvo. Todo se detuvo. Oí mi propio corazón martillar en los oídos. Oí de nuevo el crujido de la grava bajo mis pies. Por fin, como si el sendero hubiera vuelto a funcionar. Abrí los ojos y casi lloré de alivio cuando vi el viejo poste kilométrico clavado en un árbol más adelante. Ya estaba a la mitad. Solo sigue caminando. Hay un tipo raro de silencio que viene después de algo aterrador. No es tranquilo,
Ni siquiera quieto, es hueco, como si el mundo contuviera la respiración. Así se sentía el sendero cuando pasé ese viejo poste y me adentré más en los árboles. Pensaba un poco más, pero las piernas me temblaban por la tensión y la espalda me ardía como si la estuvieran observando, escaneando. No volví a ver aquella cosa, pero su imagen se me había quedado grabada. Esa boca, esos ojos, la forma en que simplemente había desaparecido. Mantuve el paso. Nada de correr, nada de hablar, solo caminar. Como dijo Everett, hasta miraba al suelo, observando la tierra, las hojas esparcidas, las leves depresiones en el sendero. Probablemente por eso casi me paso el segundo poste kilométrico. Parpadeé, confundido. Parecía exactamente igual al que ya había pasado. Mismo ángulo, mismos números blancos desvanecidos, mismo clavo que sobresalía un poco. Extendí la mano, dudé y la pasé por la madera agrietada. Era la misma, no una copia, la misma. No había dado vueltas en círculo. El sendero no hacía bucles. No había atajos. Conocía esa parte del ate como la palma de mi mano. Pero, de algún modo, había vuelto al punto de partida. Ahí fue cuando empecé a entrar realmente en pánico. Me volví despacio, intentando no hacer movimientos bruscos. Nada más que árboles, nada más que niebla entre los pinos a lo lejos. El sol ya se había hundido por completo, y el bosque estaba teñido de ese último tono azulado justo antes de la noche. Y entonces oí risas, de niños. No risas felices, ni inocentes. Eran secas y malas, como niños retándose a pinchar a un animal muerto con un palo. Rebotaban de un modo extraño, saltando entre los árboles en ráfagas cortas, subiendo y bajando como olas. Me quedé paralizado, y luego se hicieron más fuertes. Una voz, luego dos, luego más. Sonaba como si corrieran rápido alrededor mío. Sus pasos eran imposibles, ligeros y veloces, girando, tejiendo, cerrando el círculo. Me di vuelta lentamente, el corazón martillando, y aún así no vi nada. Entonces uno de ellos susurró mi nombre. No gritó, no lo llamó, lo susurró justo en mi oído. Me giré de golpe, lanzando el brazo hacia atrás como loco, pero no había nada. La linterna casi se me cae de la mano. Otro susurro, esta vez desde el otro lado. Luego una risita y otra voz. Mi propia voz imitó la forma en que había dicho, conozco el sendero, en la casa de Everett. Palabra por palabra. Igual tono, pero mal. Una fracción más lenta. La cadencia apenas equivocada. Como si tratara de entender cómo hablo, pero no lo hubiera logrado del todo. Empecé a moverme de nuevo, rápido. No a correr, pero tampoco con calma. Cada sombra parecía a punto de estirarse y agarrarme. Los árboles se inclinaban demasiado sobre el sendero, como si estuvieran escuchando, vigilando. Saqué el teléfono, sin señal, sin cobertura, solo el icono de batería roja parpadeando, como era de esperar. Entonces, por un instante, me vi a mí mismo. Al principio pensé que era un reflejo, un truco de la luz. Pero era yo, la ropa, la cara, todo. De pie a la derecha del sendero, la cabeza inclinada, los brazos flojos, imagen espejo. Excepto que sonreía. Una sonrisa enorme, con dientes, inmóvil, que parecía una máscara estirada de más. No grité, no pude. La garganta se me cerró. Me quedé mirándolo con el corazón congelado en el pecho mientras levantaba una mano y, despacio, imitaba un saludo. Luego retrocedió caminando hacia el bosque. No se dio la vuelta. Caminó hacia atrás. Sus rodillas se doblaban al revés. No lo soporté. Corrí. Sé que Everett dijo que no corriera, pero todos los instintos en mi cuerpo se activaron. Bajé a toda prisa por el sendero, las ramas golpeándome los brazos, la chaqueta enganchándose en las espinas. No podía respirar. No podía pensar. Solo corría. Y entonces el sendero desapareció. No terminó, ni se partió. Simplemente se desvaneció. Un momento
momento lo tenía bajo los pies. Al siguiente estaba parado en un matorral espeso, rodeado de árboles que no reconocía. La linterna parpadeó. Miré en todas direcciones. No había marcas, no había camino, solo bosque. Un bosque que se tragaba todo. El hedor volvió, metálico y putrefacto, denso en el aire. Se me pegó a las fosas nasales. Mi linterna parpadeó otra vez y murió. Y fue entonces cuando lo oí otra vez. La canción, la misma voz, la misma nana, pero esta vez estaba más cerca, directamente delante de mí, y algo se movió. No hablo de una sombra o un borrón. El espacio frente a mí cambió, como si el aire se hubiera plegado, y algo cruzó. Apareció una figura alta y huesuda entre los árboles. El cuerpo tan delgado que daba la impresión de haber pasado años sin comer. Caminaba con una flexión lenta y parsimoniosa, como si oliera el aire. No respiré, no me moví. Su cabeza giró hacia mí. No tenía ojos, solo cuencas llenas de ese mismo brillo rojo ardiente. La sonrisa se ensanchó. Luego empezó a tararear. Me di la vuelta y salí disparado. Me importaba un bledo hacer ruido. Me daba igual si era un error. Tenía que salir de allí. Lo que fuera no me persiguió con pasos. Me persiguió con sonido. Cada vez que creía haber ganado distancia, volvía a estar ahí. Más cerca, más fuerte, tarareando en ese tono terrible que sabía exactamente qué nervio torcer. Tropecé, caí con fuerza, me di el hombro contra una roca. La linterna chocó contra el suelo y se partió. Las pilas salieron volando. La visión me dio vueltas, y entonces lo sentí. Dedos largos, helados, envolviendo mi tobillo. Pateé, grité. La bota golpeó algo sólido y lo que fuera soltó. Me incorporé de un salto y corrí. No recuerdo con claridad la parte siguiente. Solo destellos. Árboles pasando a toda prisa. Sangre corriendo por mi pierna. Un ruido detrás como alguien respirando con la garganta llena de agua. Y luego asfalto. Así, de repente, estaba en pavimento. El estacionamiento del inicio del sendero. Mi coche estaba allí, vacío, esperándome. Me dejé caer contra el capó, llorando, temblando. No recuerdo haber cerrado la puerta. No recuerdo haber conducido a casa. Lo que sí recuerdo con claridad fue mi dormitorio, mi cama, el ventilador del techo girando despacio arriba, la ropa todavía húmeda de sudor y barro, y algo más, algo peor, una franja de tela sucia en el bolsillo de la chaqueta, roja y deshilachada, empapada en algo oscuro. Cuando la toqué, el tarareo empezó otra vez. Esta vez venía de dentro de mi armario. Pero no fue eso lo que me despertó. Fue el tarareo. Bajo, apenas audible, como si viniera a través de las paredes. Me quedé sentado un minuto entero, aferrado a las sábanas, mirando el armario. La puerta estaba entreabierta apenas 1 centímetro, lo justo para que la oscuridad se derramara. Me levanté despacio y crucé la habitación. Cada paso era como caminar sobre un campo minado. No podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba detrás de la puerta, agazapado, esperando. Cuando finalmente la abrí de un tirón, no había nada. Solo ropa, zapatos, el desorden de siempre. Pero ese olor, la podredumbre, el metálico, seguía flotando en el aire como una niebla. Cerré de golpe la puerta y no la volví a abrir. Esa mañana noté otra cosa. La mochila seguía cerrada y sin tocar desde la noche anterior. Pero al abrirla encontré algo dentro del compartimento principal. Un trozo de tela vieja doblado, franela, desgarrada, de una camisa roja ya desteñida. Yo no la había metido. Y cosido de forma burda en una esquina, apenas visible bajo la luz, estaba mi nombre, no escrito, no etiquetado, cosido. El hilo estaba oscuro y tieso, como si lo hubieran empapado en algo espeso. Sangre, tal vez, o algo peor. Lo solté al instante y me eché hacia atrás como si fuera una granada viva.
Fue en ese momento que entendí que lo que había visto allá afuera no se quedaba afuera. Me había seguido. El tarareo volvió esa noche, más cercano, dentro de la casa. Probé de todo: luces encendidas, ventanas cerradas, sahumerios de salvia, incluso líneas de sal cruzando los umbrales. No importó. Las luces parpadeaban y se atenuaban. Las líneas de sal se corrían solas, y por más fuerte que pusiera la música o la tele, siempre lo escuchaba por debajo, la misma nana en bucle interminable. Y las risas, los niños, se reían desde debajo de la cama. Susurraban dentro de las paredes. Una vez entré al baño y vi huellas de manos en el espejo empañado, tamaño niño, emborronadas, moviéndose. Dejé de mirar espejos después de eso. Luego Everett apareció sin avisar, justo después del atardecer. No sé cómo llegó. No había su camioneta afuera. Un segundo estaba comprobando la ventana y al siguiente llamaba a la puerta. Al abrir casi la cierro de golpe. Estaba distinto, no solo cansado o enfermo, mal. La piel casi gris, los ojos hundidos pero de algún modo brillando débilmente desde dentro. Y sonreía, no una sonrisa normal, sino una pegada, estirada de más. «Se me olvidó darte la última página», dijo, levantando un sobre arrugado. No la cogí. Inclinó la cabeza un poco. «Lo viste, ¿no?» No respondí. No podía. La garganta me dolía como si me la hubieran grapado. Everett se acercó. «Te dije que no corrieras». Sus ojos destellaron rojos. Luego se giró, bajó del porche y caminó hacia el bosque detrás de mi casa. Sin linterna, sin vacilación, y desapareció. No me moví en horas. Me quedé en el sofá con todas las luces encendidas, agarrando un hierro de chimenea como si sirviera de algo. Cuando por fin fui a mirar al jardín, no había huellas. Ninguna señal de que hubiera estado allí. Y entonces lo vi en el límite del jardín. Algo erguido justo más allá de la línea de árboles. Alto, huesudo, recortado contra la noche. Saludó despacio, como si estuviera aprendiendo. Corrí las persianas. Aquella noche soñé con él, conmigo. Pero no era yo. Era mi cuerpo. Sí, mi rostro, mi voz, pero por dentro algo hueco, sonriendo, hambriento. Entró en mi casa, abrió mis cajones, tocó mis cosas, practicó mi risa, y cuando se miró en el espejo pareció estremecerse de alegría. Me desperté y el armario estaba abierto otra vez. Los días siguientes fueron un borrón. El tiempo dejó de tener sentido. Perdía horas. Me desmayaba al cepillarme los dientes y volvía en el agua corriendo con la habitación a oscuras. Me oía hablar en la otra habitación y estaba solo. Una vez desperté en el jardín, tendido en el césped, descalzo, con la puerta aún cerrada con llave. Y siempre esa sensación de ser observado, no solo de ser seguido, sino de ser reemplazado. La gota que colmó el vaso fue hace 3 noches. Lo sorprendí. No con claridad, no por completo, pero lo vi en el espejo del pasillo. Doblé la esquina y, por una fracción de segundo, no se movió como yo. Estaba apenas desincronizado. La cabeza giró tarde, la sonrisa apareció demasiado rápido. Sus ojos brillaron un instante y se apagaron. Rompí el espejo con una silla. Desde entonces he roto todos los espejos de la casa. Cubrí la tele con una manta. No me saco fotos. No me acerco a cristales reflectantes. Ni siquiera miro los charcos cuando llueve. Todavía está aquí en algún lugar. A veces lo oigo pasearse arriba. A veces me escucho tararear en la habitación de al lado sabiendo que estoy solo. Una vez juré que vi mi propio rostro mirándome desde fuera de la ventana. No duermo mucho, tampoco salgo. Algo me dice que si lo intento, lo interpretará como una invitación. Everett me advirtió. No solo las reglas, sino lo que pasa si las rompes, si hablas, si corres, si lo traes contigo. Esta noche encontré algo en un cajón. Un trozo de franela vieja cosido en el borde. El nombre de Everett. Creo que está aprendiendo a cambiar de anfitrión. Así que,
Si estás leyendo esto y estás pensando en caminar por el Appalachian Trail, hazte un favor. Si el bosque se queda callado, párate. Si oyes cantos, no respondas. Y sobre todo, no mires dentro de los árboles. Porque si te ve, no olvidará tu cara y siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Fue idea de Drew, como casi siempre que terminábamos haciendo algo estúpido pero con buena intención. Me llamó después de 8 meses de silencio. Ni mensajes, ni memes, ni siquiera un feliz Navidad. Solo un mensaje en una sola línea a las 2:04 de la madrugada. ¿Todavía haces senderismo? No respondí de inmediato. La verdad es que no había pisado un sendero en más de un año. El trabajo, una ruptura y ese cansancio que se te mete en los huesos me habían mantenido bien plantado en casa. Pero algo en el momento y en la forma en que Drew preguntó me hizo decir que sí sin siquiera preguntar dónde. Quedamos en Nashville 3 días después. Se le veía mal, pálido, demacrado alrededor de los ojos, como si no hubiera dormido bien en semanas. Cuando le pregunté, se encogió de hombros. Dijo que solo necesitaba salir de la ciudad, despejarse, volver a respirar aire de verdad. No insistí porque, francamente, yo necesitaba lo mismo. Drew eligió el lugar, un tramo aislado del Appalachian Trail, cerca de la frontera Tennessee-Carolina del Norte. Haríamos senderismo 4 días, regresaríamos por una pista de servicio y dormiríamos en la camioneta. Sin cobertura, sin ruido, solo kilómetros de nada. Sonaba perfecto. Debería haberle preguntado por qué escogió ese punto. Debería haber preguntado muchas cosas, en realidad. Aparcamos su Tacoma, llena de óxido, en un arcén cubierto de maleza junto a un viejo poste de milla. La entrada del sendero no figuraba en ningún mapa que llevaba. Drew solo dijo, «Confía en mí, conecta por ahí», y señaló cuesta arriba hacia un claro desvanecido entre los árboles. El sendero era estrecho, en algunos tramos derribado por la maleza, y en los primeros 20 minutos ya sentía la humedad del musgo a través de los costados de mis botas. El aire estaba pesado, húmedo, como si el bosque acabara de llover, aunque el cielo estaba despejado. Olía a viejo, a tierra, pero no al buen tipo de olor, más bien a moho y cosas olvidadas. Cada paso levantaba el olor a hojas podridas y barro. Aún así, reímos mucho ese primer día. Hablamos de las rupturas de siempre, del trabajo, de tonterías del instituto. Drew parecía el mismo otra vez. Esa noche montamos el campamento en una pequeña depresión junto a un lecho de arroyo seco. Un parche lo bastante llano para dejar el equipo. Cocinamos unos ramen en mi jet boil y nos pasamos un pequeño frasco de licor hasta que las estrellas salieron por completo. Hacia la medianoche, el bosque se puso demasiado callado. No fue gradual. Un segundo escuchábamos el correteo de las ardillas, el zumbido de los insectos, el aleteo ocasional de algo grande en las copas. Al siguiente, fue como si alguien hubiera apretado el botón de silencio en todo el mundo. La fogata seguía crepitando. La respiración de Drew era constante, pero fuera de eso, nada. Me incorporé de golpe, en alerta. ¿Oyes eso? No dijo nada, solo asintió, los ojos fijos en la línea oscura de los árboles más allá del fuego. Entonces lo escuchamos. Un ruido bajo y chirriante, ni pasos ni un gruñido. Sonaba como alguien arrastrando una bolsa de piedras sobre grava mojada. Lento, largo, haciendo pausas cada pocos segundos. Se movía justo más allá de los árboles donde la luz de la hoguera se desvanecía en negro. No hablamos, no nos movimos, solo escuchamos. Dio vueltas alrededor, como si nos estuviera examinando. Cuando se detuvo, Drew susurró, «No te muevas, está rodeándonos». Asentí aunque él no podía verme. La piel me hormigueó. El cuerpo se me tensó como un resorte. Agarré el hachón junto a mi saco de dormir y lo sostuve bajo. Listo.
Pasaron minutos, tal vez horas, no lo sé. En algún momento debí quedarme dormido porque cuando abrí los ojos de nuevo el cielo se estaba poniendo gris y la hoguera había quedado en cenizas. El bosque volvió a llenarse de ruido. Pájaros piando, una ardilla subiendo por un tronco como si no hubiera pasado nada. Drew ya estaba despierto, de pie al borde del campamento con los brazos cruzados. Me acerqué y seguí su mirada. Había huellas de botas, profundas, no nuestras. Rodeaban el campamento trazando un arco amplio, a unos 5 metros, donde la maleza era lo bastante densa como para ocultar a alguien si no estabas buscando. Drew no dijo nada. Se dio la vuelta y empezó a recoger. Salimos otra vez al sendero alrededor de las 7 de la mañana. Ambos estábamos más callados, menos rápidos con las bromas. Entre nosotros había ahora una comprensión silenciosa, pero pesada. Algo nos había estado observando la noche anterior. Y no era un oso, ni un ciervo, ni nada que perteneciera a ese lugar. Caminamos la mayor parte del día sin ver a nadie. Ningún otro senderista, ningún cartel, ni siquiera el envoltorio de una golosina abandonado por un novato. Sentía como si fuéramos las dos únicas personas en el sendero. En un momento miré el teléfono solo para ver la hora y noté algo raro. Estaba mal. 2 horas menos. Al principio me reí. Pensé que sería por el horario de verano o que yo había tocado algún ajuste. Pero Drew miró su reloj y se puso pálido. Lo mismo. Teníamos relojes de marcas distintas. El mío digital, el suyo analógico. Pero los dos marcaban exactamente 2 horas menos. No puede ser que los dos estén rotos, dije. Drew no respondió. Solo volvió la vista por encima del hombro, escaneando los árboles como si esperara que algo saliera de entre ellos. El resto del día pasó en una especie de niebla. En un momento encontramos un viejo alero. Parecía que antes habría sido un refugio de sendero antes de colapsar. Las vigas estaban desgastadas y astilladas. El techo se había hundido como si hubiera dejado de luchar contra la gravedad. No nos detuvimos, solo pasamos de largo y seguimos caminando. Y fue entonces cuando lo vimos. Un hombre caminando en sentido contrario, a unos 50 metros por delante, avanzando despacio por el sendero como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio. Al principio sentí alivio. Otra persona, prueba de que no estábamos solos. Pero algo no encajaba de inmediato. Iba descalzo, sucio. La camisa le colgaba rasgada de un hombro y llevaba un manojo de ramas en una mano, sujetadas como si fueran un montón de juguetes. No en una mochila, solo abrazadas contra el torso como un niño con sus cosas. Nos apartamos para dejarle pasar. No nos miró, no dijo palabra. Caminó mirando al suelo, como si tuviera miedo de alzar la vista. Drew murmuró entre dientes, ¿qué diablos era eso? No respondí. Tenía la boca seca, la lengua pegada al paladar como si llevara días sin beber. Vi al hombre desaparecer alrededor de una curva y sentí una presión en el pecho, como si el bosque contuviera la respiración otra vez. Hicimos campamento temprano esa noche, justo antes del anochecer. Drew no habló mucho mientras montábamos. Tienda, comida, fuego, todo en piloto automático. Cuando oscureció, no contamos historias ni sacamos el frasco. Solo nos quedamos sentados observando el bosque, escuchando. Y entonces lo oímos otra vez. 3 silbidos cortos, agudos, deliberados. Los dos nos quedamos helados. Después, el sonido de algo pisando justo más allá de los árboles. Un paso, pausa, otro paso, pausa, más cerca. Drew susurró, no es lo mismo que anoche. No respondí. Apreté el hachón y recé para que nos dejara en paz, pero en el fondo sabía que algo nos había seguido. Algo estaba ahí fuera y sabía que estábamos aquí. A la mañana siguiente de los silbidos, ninguno dijo una palabra acerca de lo que habíamos oído. Quizá teníamos demasiado miedo para ponerlo en palabras. Quizá nos parecía más seguro fingir que no había pasado.
Pero el silencio entre nosotros no era normal. Era cortante, tenso, como un cable tirante entre dos personas que intentan no perder la calma. Desmontamos el campamento más rápido de lo habitual. Sin café, sin desayuno. Empaquetamos el equipo con los dedos rígidos y empezamos a movernos antes de que el sol terminara de atravesar los árboles. El sendero estaba mal. No sé cómo explicarlo de otra manera. El camino parecía el mismo, pero el bosque se sentía distinto. La distancia entre los árboles era demasiado uniforme, como si hubieran sido plantados, y juro que estaban más juntos de lo que habían estado el día anterior. La luz se filtraba entre las ramas en franjas delgadas y pálidas que no parecían luz solar. Se veían más bien como el resplandor de una pantalla de televisor en una habitación oscura, frío y artificial. Después de una hora encontramos la primera marca. Estaba tallada en el tronco de un árbol. Cortes profundos en la corteza, hechos recientemente. Al principio pensé que era grafiti de sendero, hasta que me acerqué y vi la forma. 3 líneas verticales rectas, espaciadas de manera uniforme. No eran letras, ni iniciales de excursionistas. Parecían marcas de conteo, pero solo había 3, como si alguien, o algo, estuviera llevando un registro. Seguimos adelante, intentando mantener la calma. Pero cuanto más avanzábamos, más señales aparecían, no solo tallados, piedras apiladas en pequeñas pirámides junto al sendero con mechones de pelo incrustados entre ellas. Cuerdas colgando de las ramas en nudos torpes. Una vez pasamos junto a un tronco cubierto con decenas de polillas muertas, las alas extendidas como si las hubieran colocado ahí a propósito. Drew no decía mucho, pero lo sorprendí mirando constantemente por encima del hombro, y empezó a murmurar, cositas apenas audibles. No lo mires, o sigue caminando, una y otra vez, como un mantra. Finalmente lo detuve. ¿Qué pasa, hombre? Le vi los ojos vidriosos. Ya he estado aquí antes. El estómago se me hundió. ¿Qué? No, no literalmente. No como si recordara haber caminado por este tramo, pero conozco este lugar. Lo he visto en sueños. Ese árbol. Señaló un cedro torcido, partido a la mitad por un rayo. He visto ese árbol una docena de veces. ¿No me dijiste que habías estado soñando con esto? No contestó, solo reanudó la marcha. Al mediodía sentía que éramos las únicas personas que quedaban en el mundo. No había pájaros, ni insectos, solo el sonido de nuestra respiración y el crujir de las botas sobre las hojas húmedas. Y entonces vimos las huellas. No eran nuestras, ni de botas, ni de pies descalzos normales. Era un solo rastro, talones hundidos, dedos largos y muy separados, como si alguien, o algo, hubiera corrido descalzo por el sendero. Y eran frescas. Nos detuvimos en seco. Las huellas se desviaban del camino hacia el bosque. Podía ver la estela que habían dejado en la maleza. Hierba doblada, hojas removidas. No era al azar. Era como si quisiera que viéramos a dónde había ido. Deberíamos regresar, dije. Drew sacudió la cabeza lentamente. No saldremos por ahí. No sabes eso. Me miró, y había algo en sus ojos que me revolvió el estómago, como si él mismo no estuviera seguro de que alguna vez saldríamos. Seguimos la pista por otra hora hasta que llegamos a una estructura. No estaba en ningún mapa. Era solo un refugio podrido, enterrado en lo profundo del bosque. Tal vez una vieja estación de guardabosques. El techo se hundía como una columna rota, las ventanas estaban tapiadas y la puerta colgaba de las bisagras. No quería entrar. Cada parte de mí gritaba que no lo hiciera, pero Drew ya estaba cruzando el umbral. Dentro era peor. El aire estaba espeso, fétido, como carne podrida y moho. Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras, no simples arañazos. Eran surcos profundos, tanto que las astillas de madera se curvaban en los bordes. Algo había destrozado el lugar recientemente. En la esquina había un montón de huesos pequeños, probablemente animales,
pero estaban dispuestos en un patrón simétrico, deliberado, cráneos apilados unos sobre otros como un tótem. Y junto a eso, una pila de ropa, doblada, limpia, demasiado limpia, una sudadera descolorida, pantalones de senderismo, una gorra con un pequeño parche que decía Wondermore. En el cuello de la chaqueta había un nombre bordado. Ryan S. Drew no dijo nada. Solo miraba la ropa como si fuera radiactiva. Entonces lo volvimos a escuchar. El silbido. 3 notas. Esta vez más cerca, justo afuera. Drew se volvió hacia mí lentamente. «Está cazando». «No», dije retrocediendo. «Se está burlando de nosotros». Salimos corriendo de la estación a toda velocidad, con las mochilas rebotando y los pulmones ardiendo. No paramos hasta estar a medio camino de un barranco, jadeando y empapados de sudor. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi GPS ya no estaba en mi bolsillo. Desaparecido. Simplemente desaparecido. Lo había revisado hacía unos 10 minutos. No había forma. No se cayó. Lo habían tomado. «El mío está muerto», dijo Drew, levantando la pantalla. Estaba rajada en medio. La pantalla titiló una vez y se apagó para siempre. Nos quedamos ahí en silencio, escuchando al bosque respirar. El sol se estaba poniendo detrás de la loma. No teníamos mucho tiempo. «Necesitamos hacer campamento», dije. «Encender un fuego, montar guardia». Drew asintió, pero no se movió. Y entonces susurró algo que me heló más que todo lo que habíamos visto ese día. «No creo que sigamos en el sendero». Miré a mi alrededor. Tenía razón. El camino que seguíamos no era un sendero. No de verdad. No había marcas, ni señales, solo una línea gastada entre los árboles que habíamos seguido a ciegas, creyendo que nos llevaría a algún lugar seguro. Pero no. Era un camino hecho para otra cosa. Esa noche no dormimos. Hicimos un fuego y nos turnamos para vigilarlo, escuchando por si volvía el silbido. No vino. Y de alguna forma eso lo hizo peor. Al menos antes sabíamos dónde estaba. Ahora podía estar en cualquier lugar, alrededor nuestro. O tal vez solo estaba esperando. El bosque ya no se sentía como bosque. Se sentía como un laberinto, como si hubiéramos cruzado una línea invisible y las reglas dejaran de aplicarse. Cuando salió el sol, si es que podía llamarse sol, empacamos y tratamos de desandar el camino. Pensamos que, si lográbamos regresar a la estación de guardabosques, tal vez encontraríamos algo que nos llevara a un sendero real. Seguimos caminando. Tras unas horas, llegamos a un claro. Una abertura circular amplia entre los árboles. Ningún sonido, ningún pájaro, solo un campo de piedras. Losas grandes y planas colocadas en filas apretadas, de forma antinatural. Algunas agrietadas, otras con aspecto de haber sido quemadas. Y en el centro, un árbol muerto, ennegrecido, partido por la mitad. En su base alguien había tallado algo en la madera. «Acércate». Drew se quedó mirándolo como si le llamara por su nombre. Le agarré del brazo. «No nos vamos a acercar a eso». No discutió. Dejó que tirara de él. Fue en ese momento cuando lo escuchamos. No fue el silbido esta vez. Fueron nuestras voces. Mi voz, la voz de Drew saliendo del bosque. Decían, «por aquí», luego, «ayuda». Y después reían, burlándose, como si intentara recordar cómo sonar humano, pero se equivocaba en el tono. Lo suficiente para helarte la piel. Salimos corriendo. El terreno era desigual, raíces que querían agarrar nuestras botas, ramas que nos arañaban los brazos. Perdí la noción de cuánto tiempo corrimos así, agachándonos, tropezando, abriéndonos paso entre la maleza como si algo nos persiguiera, aunque no hubiese nada detrás. Al final dimos con otro sendero, uno de verdad. Reconocí las marcas, rectángulos blancos en los árboles. Señales del Appalachian Trail.
Casi lloré, pero Drew no celebró. Se quedó quieto, mirando al bosque. Nos dejó encontrarlo, dijo. ¿Quiere algo? ¿De qué diablos hablas?, le pregunté. Me miró con expresión plana. No vamos a salir los dos. No, dije retrocediendo. No hagas esto. Pero ya se estaba quitando la mochila y la dejó en medio del sendero. Tienes una esposa, una vida real en casa. Yo no. A mí me siguió primero. Lo agarré de la chaqueta. No te voy a dejar aquí. Y entonces lo oímos. Pasos. No arrastrados, no sigilosos. Corrían rápidos, pesados, directo hacia nosotros. Nos dimos la vuelta y echamos a correr. Lo que fuera que venía, iba tras nosotros, muy cerca. Podía oír crujir las ramas, sentir la vibración en el suelo. No miré atrás. No pude. Corrimos hasta que sentí los pulmones llenos de cristales. Las piernas apenas respondían. Drew se estaba quedando atrás. Tropezó con fuerza. Rodó por una pendiente y chocó contra un árbol con un crujido nauseabundo. Paré y me giré. No se movía. Lo que venía estaba ya demasiado cerca. Podía oír su respiración, húmeda, carrasposa. Tenía que elegir. Me di la vuelta y volví a correr. Corrí hasta que vi un claro y el brillo de metal. Una señal del sendero. Doblada, oxidada, medio cubierta de enredaderas. Pero real. La seguí, abriéndome paso entre la maleza hasta dar con un camino de grava. Una camioneta de guardabosques, un hombre con uniforme. No recuerdo qué dije. Creo que grité. Me agarró, me metió en la camioneta y arrancó. No hizo preguntas, no habló, solo mantuvo la vista en la carretera. Condujimos tal vez 20 minutos hasta que recuperé el aire lo suficiente para hablar. Mi amigo Drew, dije, se quedó ahí afuera. El guardabosques no me miró, solo murmuró. Tienes suerte de que lo dejara ir. ¿De qué hablas? ¿Qué es esa cosa? Por fin giró un poco la cabeza para que le viera las profundas arrugas de la cara. Nos llegan un par como tú cada pocos años, la mayoría en parejas. Uno sale, el otro no. Lo miré. ¿Y eso? ¿Los dejáis? Hemos intentado, dijo. Mandamos equipos, perros, drones. A veces encontramos restos, a veces no. No es nuestra tierra, no del todo. Regresamos en silencio. En la estación me dieron agua. Tomaron una declaración que apenas recuerdo haber dado. Me dijeron que alguien investigaría, pero yo lo vi en sus ojos. Ya sabían cómo terminaba aquello. Pero Drew sobrevivió. 3 días después, un equipo de rescate lo encontró vagando por una trocha de animales a unos 10 kilómetros de donde lo había dejado. La camisa hecha jirones, los zapatos perdidos, la sangre reseca a un lado de la cara. Murmuraba cosas sobre nombres y espejos. Lo sedaron en el acto. Ya no habla, ni conmigo ni con nadie. Se mudó a Nuevo México, cambió de nombre, eliminó todo rastro de su vida anterior. A veces le mando un mensaje solo para comprobar si sigue ahí. Nunca responde. Y yo me fui de la ciudad. Ya no hago senderismo. Me mantengo alejado de zonas boscosas. No me acerco a los parques. A veces me sorprendo escuchando demasiado fuerte por la noche, esperando que el viento cambie. Y una vez, solo una vez, juro que lo oí de nuevo.